investigador del CONICET, es profesor de la Universidad del Litoral, está aquí de visita en Buenos Aires. Yo hace tiempo que lo quería entrevistar y entonces dijimos, bueno, ya que viene para acá, lo atamos y lo traemos pialado acá. Gabriel, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando, equipo? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Qué hay que saber? ¿Cómo hay que cuidar el intestino? Porque de un tiempo a esta parte todos dicen, bueno, el sistema inmunitario y el intestino. Y hasta hace unos años vos decías, ¿qué corno tiene que ver el intestino con el sistema inmunitario? Todo tuyo. Tiene que ver todo, porque en nuestro intestino tenemos más del 70% de las células que nos cuidan, que nos protegen. El intestino es como un centro de entrenamiento. Por eso le dicen el segundo cerebro también. Es el segundo cerebro porque tiene más o menos unas 200 millones de neuronas, menos que el cerebro, pero está totalmente... ¿Neuronas? Neuronas, sí, tenemos neuronas entéricas que están conectadas, estamos como, yo digo, como cableados. Cuando hablamos del intestino, ¿hablamos del intestino delgado o del colon? Todo nuestro intestino, sí, está cableado con neuronas que van a conectar con el cerebro. Y ahí quienes entrenan a las células del sistema inmunológico son las bacterias, justamente las que vos decías, de la microbiota. Y a mí me gusta separar como en 3 etapas o 3 factores para cuidar la microbiota en cosas que hacemos siempre, todos los días, cosas que hacemos eventualmente y cosas que nos pasan una vez en la vida. Y probablemente esto sea clave para la primera infancia, porque, por ejemplo, la combinación del parto vaginal con la lactancia es clave para la salud del bebé durante los primeros años de vida. En la vagina, la mamá tiene... Entiendo lo de la lactancia. ¿Por qué el parto vaginal? Porque en la vagina hay unas bacterias que solamente están ahí y que cuando el bebé atraviesa el canal vaginal, estas bacterias se instalan en el intestino, preparan al intestino, le bajan lo que se llama, en un término químico un poco complejo, que es la capacidad oxidante, y hace que el intestino se ponga anaeróbico, sin oxígeno. Ahí las bacterias de la leche humana van a llegar y pensemos que el cerebro del bebé gana 1 gramo por día. ¿Vos querés decir que el parto por cesárea, por inferencia, quiere decir que el parto por cesárea de alguna manera debilita inmunitariamente a los humanos? Totalmente. Está bien demostrado que el parto por cesárea aumenta el riesgo de alergia, dermatitis atópica, diabetes, incluso de enfermedades o trastornos del desarrollo, sobre todo si el parto, la lactancia algo puede corregir... que el sistema de salud utiliza, casi te diría, por comodidad para poder programar. Y en Argentina con valores de promedio muy superiores a otros países, incluso de la región. Se dice que ya no nacen niños los fines de semana. Esa es una especie de ironía. De ironía. Pensemos que en algunos lugares la cesárea está en el 70% de los partos y la lactancia materna hasta los 6 meses, exclusiva es menos del 50%. Es una combinación prácticamente, como dice, fatal. Demasiada... O sea que lo primero que hay que volver para que el sistema inmunitario esté fuerte es recuperar el parto vaginal y que no sea solamente por costumbre, sino que sea cuando reservarlo para situaciones de emergencia y salvar vidas de pibes. Salvar la vida de la mamá o del bebé. Y después la lactancia. Sí, según la organización. ¿Hay tanta campaña a favor de la lactancia? Hay, pero no es, la lactancia en un momento estuvo casi por debajo del 40%, exclusiva hasta los 6 meses. Hoy está un poquito repuntando, pero pensemos en países como Noruega. Los 6 meses, el mío tomó hasta los 4 años. Excelente, si se puede sostener hasta los 2 años. Tenemos que operar para sacarla de la teta. En países como Noruega la lactancia está por encima del 80%, pero porque es una cuestión social, el sistema les permite a las mamás estar más tiempo, le permite, la lactancia no es responsabilidad de la mamá solamente, es de todos. Claro. Hay que crear ese entorno. Claro. Y está demostrado que los chicos que toman tetas se enferman menos, incluso tienen un índice de coeficiente intelectual 6 a 7 puntos más alto por la conexión intestino-cerebro. Lo que pasa en los 2 primeros años de vida en el intestino es clave para la salud general, pero también y Gabriel, cognitiva. Perdón, si eso no se da, si existe un parto que es por cesárea... Que se necesita esa cesárea. Que se necesita esa cesárea y que una madre no puede amamantar a su hijo. ¿Cómo se refuerza el intestino después de esos 2 años? Muy buena pregunta. La segunda gran oportunidad es cuando inicia la alimentación complementaria. Esas bacterias se nutren de la fibra que está en los vegetales. Entonces, empezar a ofrecer diversidad de frutas, verduras, colores, cuestiones estacionales. Todos saben el que tiene hijos, lo difícil. Hermano, los pibes. Con lo difícil una que es, verdura ni a palo. Exactamente. Tenés que camuflarla. Pero una vez uno dice, y nosotros como papás comemos esa variedad y diversidad, los chicos en definitiva nos terminan copiando. Claro. Ese es el factor que hacemos todos los días, comer. El 90% de los argentinos tienen o tenemos déficit en el consumo de frutas y verduras. Ese es el gran alimento
para la microbiota. Y el otro factor que le quería hablar es del uso de antibióticos. Los antibióticos salvan vida, por supuesto, pero se sabe que el uso... Hay gatillo fácil de antibióticos. Hay gatillo fácil los tomamos para una enfermedad viral que no necesita ningún antibiótico. Son de venta libre en muchos casos. Terminan no debería debilitando. ser así. Exactamente. Y está claro que el uso crónico de antibióticos puede determinar diabetes, sobrepeso. Hablábamos de Estados Unidos. Si uno mira el mapa de Estados Unidos, la prescripción de antibióticos por estado coincide perfectamente con la obesidad por estado. Cuanto más antibióticos, más obesidad. ¿Y cómo se vincula eso? Porque lo que hace es eliminar a estas bacterias buenas del intestino y cambia totalmente la forma... ¿Pero la falta de bacterias buenas también tiene que ver con la obesidad? Sí, porque estas bacterias lo que hacen cuando tenemos las bacterias que necesitamos es tomar la fibra de los alimentos, fermentarlas y producir una serie de sustancias que son las que se necesita para controlar la inflamación. El intestino tiene una inflamación crónica de bajo grado que lo que hace es evitar que los compuestos inflamatorios entren a nuestro torrente sanguíneo. Una cosa que leí mucho es que las harinas también irritan el intestino y bajan el nivel de la microbiota. Probablemente la cuestión con las harinas es la falta de fibras, porque si hablaríamos de harinas integrales, van a tener algo de nutrientes para la microbiota. Pero si son harinas blancas, no tienen nada de fibra, eso no le dan, tienen una deuda de hambre con la microbiota. Y los antiácidos es también como los antibióticos, porque los argentinos somos muy nos medicamos, yo ya sé, me tomo yo mismo, me prescribo un antiácido, ¿también es como el antibiótico? Sí, esa también es muy buena pregunta, porque el antiácido nos cambia el pH del estómago y a lo largo de nuestro intestino las bacterias viven a un determinado valor de acidez. Si yo le cambio esa acidez, esas bacterias empiezan a encontrar su lugar río arriba. Habrán escuchado el sobrecrecimiento. Sí, el SIBO. Eso te iba a preguntar, que ahora está muy de moda. El SIBO se asocia mucho al uso crónico de antiácidos, porque me cambia la acidez del intestino y las bacterias que tendrían que estar en el colon van a vivir al intestino. Pero Gabriel, ¿el SIBO existió siempre o ahora se le puso nombre a ese tipo de sobrecrecimiento? Es una entidad que un trastorno alimentario. Es una entidad que ha ido aumentando, pero también porque han ido cambiando nuestras pautas de alimentación. Hemos comido cada vez menos fibras, entrenamos menos, descansamos menos, nos estresamos más, tomamos antibióticos. Es una conjunción de cosas que han hecho que ese perfil de bacterias que tenemos en el intestino cambie completamente. ¿Y el estrés produce ese sobrecrecimiento? El estrés también, por esta cuestión intestino-cerebro. Las señales, el estrés, las emociones nos van a dar esa puntada en el estómago ante un examen, nos ponemos nerviosos y nos constipamos o nos da diarrea. ¿Sirve tomar probióticos? Sirve tomar probióticos. ¿Cuáles? No porque viste, tenés un espectro de colonias, te dicen 3 millones, 50 millones. Los probióticos tienen que estar acompañados por un profesional de la salud que los entienda, que diga para qué condición. Probablemente la condición con mayor evidencia y que todas las guías internacionales es la diarrea por antibióticos. Cuando vos vas a tomar un antibiótico, más o menos el 20% de las personas va a tener una diarrea, pero ese 80% que no tuvo una diarrea va a tener un daño en su microbiota. El probiótico lo que hace es limitar el daño, no es que previene el daño ni restaura el equilibrio de la microbiota como se dice. El probiótico hace que el daño del antibiótico sea menor. ¿Y qué es lo que restaura el equilibrio de la microbiota? La alimentación más rica en plantas, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y realmente más o menos... O sea, uno se cura comiendo. Uno se cura comiendo o se enferma comiendo, exactamente. Ahora, es desesperante. Es desesperante, pero lo sabemos y comunicándolo y acercándose a estas pautas de alimentación, uno puede tener una vida longeva, saludable, previniendo enfermedades neurodegenerativas cada vez mayor cantidad. Yo leí alguna vez que hubo un debate en el siglo XIX entre Pasteur y otro biólogo que... ¿Quién era? Koch, creo que claro, que le decía a Pasteur, no hay que matar todas las bacterias. Exactamente. Pero finalmente ganó Pasteur y el criterio se extendió a toda la industria alimenticia y hoy por hoy la ultrapasteurización y todo eso. Y esto está haciendo rescatar algún tipo de alimentos como los yogures, el kefir, algunas otras cosas que tienen algún grado de bacteria benévola. Exactamente. Después creo que lo peor que nos dejó la pandemia fue la pandemia de querer sanitizar todo lo que comemos. Y tenemos una alimentación con microorganismos banales que no nos van a hacer nada y que van a estar estimulando el sistema inmunológico. Vamos a sanitizar en los casos que son absolutamente y estrictamente necesarios, pero necesitamos tener esa ingesta. ¿La leche ultra industrializada es buena?
Tal como se la conoce hoy, digamos, tal vez ahí hablamos de la ultra pasteurizada. Con esa leche yo puedo hacer un yogur en casa y tener esa dosis. Hay un concepto creciente, emergente, que se llama dosis diaria de microorganismos vivos. Como yo entiendo que tengo que consumir calcio, magnesio, vitamina, probablemente tengamos que tener una dosis diaria de microorganismos. Y un yogur o el kefir, como vos decías, o la kombucha, nos van a dar esa dosis diaria de microorganismos. El yogur lo podemos hacer en casa, súper sencillo, súper seguro.